Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, les compartimos los especiales del 2024, con la información más relevante sobre ciencia y tecnología, desde las bodegas de Santo Tomás en el Centro Histórico en Ensenada, Baja California, México. Las crisis sanitarias demuestran cómo algunas de las enfermedades más mortales son provocadas por virus que logran saltar de una especie a otra. Esto es posible, pues en algunos casos los agentes infecciosos contienen material genético, lo que les permite crear nuevas versiones y adaptarse a una gama más amplia de posibles víctimas. Alerta el virólogo e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, José Ángel Reglanava, que en Estados Unidos se tiene detectado un nuevo brote de la enfermedad en humanos con el virus de influenza aviar H5N1. Son 3 casos. Sin embargo, desde el 2022 a la fecha, se han registrado 18 casos de pacientes afectados. De estos 18 casos, 7 casos corresponden a la exposición a vacas lecheras, 10 a exposición de aves de corral y 1 sin exposición a animales conocidos de inmediato. Los estados afectados con mayor prevalencia en Estados Unidos son Colorado, California, Missouri, Michigan y Texas. Los principales síntomas de la infección es enrojecimiento de los ojos, síntomas leves de las vías respiratorias superiores, similares a los de la influenza, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, moqueo o congestión nasal sumado a dolores musculares. Desde 1997 se han presentado casos en humanos. Sin embargo, preocupa a los científicos que este virus sea capaz de pasar de especie en especie de manera tan rápida. Por ejemplo, primero de aves a vacas y luego a humanos. Recientemente, la revista científica Nature publicó un nuevo estudio sobre las claves de la transmisión entre las vacas. Según el equipo del Departamento de Diagnóstico Médico del Colegio de Veterinarios de Kansas, Estados Unidos, concluyó que la principal vía de transmisión de la gripe aviar en el brote que afecta al ganado vacuno parece ser la leche y las técnicas de la ordeña, por lo que Reglanava hace algunas recomendaciones. Las recomendaciones es evitar el contacto con aves silvestres y animales enfermos o muertos y no preparar ni consumir leche sin pasteurizar o queso crudo. Por lo tanto, las principales vías de contagio de la gripe aviar H5N1 es estar en contacto directo con aves de corral, vacas o consumir leche sin pasteurizar. La mortalidad es alta, es del 50% según reportes de la Organización Mundial de la Salud. Para tratar el virus se utiliza el oseltamivir y debe ser aplicado sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. Una vez que alguien está expuesto al virus, los síntomas se presentarán alrededor del segundo o tercer día. El especialista advirtió que el salto de estos virus entre especies es de preocupación y de vigilancia estrecha. Por lo tanto, cada vez que existe un cambio de salto de infección entre especies, es una alerta de que debemos de estar preparados para una posible emergencia sanitaria. El riesgo de adaptación del virus en mamíferos que estamos observando en las vacas pone de manifiesto que puede ser una posible adaptación del mismo para una mejor transmisión de persona a persona. Entonces, ¿es la gripe aviar la próxima pandemia? Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. En medicina, la fusión de la biología con la ingeniería permiten desarrollos que prometen transformar la manera en la que se aborda la salud. Desde la creación de tejido orgánico artificial hasta dispositivos que permiten monitorear el estado arterial del cuerpo para detectar alteraciones tempranas que pudieran comprometer la salud cardiovascular.
El Laboratorio de Bioingeniería del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica realiza un estudio arterial en base al análisis de onda de pulso radial. En este laboratorio trabajamos en el análisis de señales de variación de diámetro arterial. Estas señales se obtienen de la palpación de la arteria radial en esta zona. Se pone un sensor electrónico que la transforma en una señal digital que se almacena en una computadora y después eso es procesable. Con sucesivos estudios hemos ido descubriendo que hay variaciones de la forma de esta onda con la evolución natural con la edad y de alguna manera esta forma de onda, esta señal, así como el electrocardiograma es una señal eléctrica que sale del corazón, esta es una señal mecánica que se transforma en una señal eléctrica, la forma de esta onda nos habla de la rigidez de las arterias. Ese es nuestro motivo de estudio desde hace muchos años y hemos ido analizando distintas ocasiones. Por ejemplo, la evolución natural con la edad sería una forma de estudiar cómo evoluciona la rigidez arterial con el paso del tiempo. Pero también hemos trabajado con distintas patologías, por ejemplo, con la detección de hipertensión arterial, dislipemia, síntomas de estrés, que todo se refleja en el estado arterial. Y nuestro objetivo actual es tener un índice o un número que nos diga de una forma objetiva, a través del análisis de la señal, ese estado de rigidez que tienen las arterias. Ese es nuestro principal objetivo en este momento. Trabajamos en conjunto con el Centro de Estudios Médicos Asistenciales de aquí de la Municipalidad de General Pueyrredón y con médicos que nos asisten en estos análisis, ¿no? Nuestro objetivo siempre es la comparación del estado de normalidad con distintos objetivos y así es como se generan las bases de datos de registros, año a año, ¿no? El inicio de la toma de medición empieza tomando la presión arterial de las personas, luego una pequeña entrevista y a continuación colocamos el sensor y posteriormente medimos. Todo el proceso no tarda más de 10-15 minutos, por lo tanto es rápido, no invasivo. Por último, se envía a los pacientes un informe con 2 PDFs, uno es el informe propiamente dicho y el segundo PDF es cómo interpretar el informe, para que todos los usuarios puedan enviar a su médico de cabecera el informe que nosotros realizamos. Desde Argentina, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los genes contienen la información necesaria que da a nuestro cuerpo las instrucciones para el desarrollo, funcionamiento y reproducción. Se trata de unidades básicas de la herencia que determinan nuestras características. Sin embargo, mutaciones o cambios en estos genes alteran su función y pueden causar condiciones genéticas como la siguiente. El síndrome de Down es una condición genética que ocurre cuando una persona tiene una copia adicional del cromosoma 21, lo que resulta en características físicas y cognitivas distintas. Que el síndrome de Down es una formación, ¿verdad? Una formación congénita donde los niños nacen con 46 cromosomas, ¿verdad? Cuando hablamos de un niño sin discapacidad o sin situación de discapacidad, entonces el síndrome de Down tiene una cromosoma extra en su cromosoma 21. En vez de tener 2 cromosomas, tiene 3 cromosomas. Y es por ello que también se le conoce como trisonomía 21. Entonces, esa cromosoma además es una cromosoma que realza sus cualidades como ser humano. En cuanto a las características cognitivas, las personas con síndrome de Down suelen experimentar un retraso en el desarrollo intelectual que puede variar desde leve hasta moderado. Esto dificulta su capacidad para aprender y comprender información, así como para desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada individuo con síndrome de Down es único y puede tener fortalezas y desafíos diferentes. Recordemos que los jóvenes, aparte de tener su situación cognitiva, una condición cognitiva, también tienen algunas dificultades asociadas a la parte del lenguaje, la parte de la comunicación, y es por ello que primero tenemos que hablar sobre la formación o educación o estimulación del muchacho en casa, ¿verdad? Entonces es por ello que
Cuando se identifica la parte de la trisomía 21 en los niños, entonces se debe dar un seguimiento en la parte de un terapista de lenguaje para poder fortalecer aún sus habilidades. Para poder hablar de la inclusión de personas con discapacidades, debemos saber que se debe dar formación y estimulación en casa y contar con el apoyo de centros educativos conscientes y con todas las competencias necesarias para fortalecer aún más sus competencias. A medida que la conciencia y el apoyo para las personas con síndrome de Down han aumentado, se ha observado una mejora significativa en la calidad de vida y las oportunidades disponibles para ellos. La intervención temprana, la educación inclusiva y el apoyo continuo pueden ayudar a las personas con síndrome de Down a alcanzar su máximo potencial y participar plenamente en la sociedad. Es esencial comprender y respetar a todas las personas, reconociendo sus capacidades individuales y promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. La palabra fármaco proviene del griego fármakon, que significa medicina o veneno, lo que refleja su dualidad. El desarrollo de fármacos ha evolucionado desde remedios tradicionales hasta sofisticadas moléculas sintéticas o biotecnológicas, moldeando la salud pública y las expectativas de vida en la sociedad moderna. Descubrimientos como el de la penicilina cambiaron nuestras vidas. Antes, una infección gastrointestinal, respiratoria o por una herida podía causar la muerte. Ahora, existe una gran diversidad de medicamentos como los antibióticos, con lo que podemos combatir estas infecciones causadas por bacterias. La innovación tecnológica no solo ha posibilitado el desarrollo de antibióticos, sino que también ha permitido la producción de fármacos psiquiátricos, antivirales, antihistamínicos, vacunas, analgésicos y oncológicos para el tratamiento de cáncer. Aunque estos medicamentos y su información son cada vez más accesibles, es importante no automedicarnos y mejor acudir al médico. Al revisar tus síntomas, historia clínica y análisis de laboratorio, identificará qué padecimiento tenemos, así como el tratamiento adecuado para combatirlo. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. Tener conocimientos en primeros auxilios es una responsabilidad que puede marcar la diferencia en una situación de riesgo. Esta capacidad para actuar rápidamente es la clave para salvar vidas, minimizar el impacto de lesiones graves o estabilizar a una persona herida mientras llega la ayuda profesional. ¿Alguna vez has estado involucrado en una situación de emergencia y no has sabido cómo actuar en primeros auxilios? Acá te explicamos. Lo primero que te vamos a explicar es qué son los primeros auxilios. Es la primera ayuda que le brindas a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina, recordando que debe ser adecuado, oportuno y temporal, garantizando un transporte adecuado a un hospital o centro asistencial. Recuerda que nuestro insumo principal para realizar una atención adecuada en primeros auxilios es el botiquín, que debe estar adecuado al escenario de nuestra empresa, nuestra universidad o colegio o nuestro hogar, dependiendo de los riesgos que tengamos y las situaciones que se nos puedan presentar. Ahora te vamos a explicar de forma práctica cómo hacer un primer auxilio muy sencillo y muy básico. Lo primero que debes recordar es mantener la calma, utilizar tus elementos de bioseguridad, que están los guantes y el tapabocas. Asegurar la escena para que puedas o digamos sea segura para ti, y luego de eso nos vamos a acercar a la persona y le vamos a hacer unos estímulos. Señor, ¿me escucha? Mi nombre es Nicolás, sé de primeros auxilios, ¿le puedo ayudar? Recuerda siempre hacer esa pregunta, es esencial dentro de los aspectos médico-legales. Inmediatamente vamos a revisar si respira o no respira. ¿Para qué? Para que si no respira podamos empezar el proceso de RCP, y si respira, revisemos muy rápidamente de forma visual y de forma física qué heridas puede tener. A partir de eso podremos evolucionar con lo que tengamos para atender.
Lo más difícil que se nos puede presentar en estos casos es una hemorragia, en la cual con nuestros guantes bien puestos vamos a poner la mano sobre la herida inicialmente. Buscaremos una gasa o compresa para hacer presión sobre la herida y esperar una ayuda. En el caso en que el paciente no respire y no responda, vamos a buscar inicialmente esta zona del pecho, donde vamos a trazar una cruz con la parte vertical del cuerpo y las tetillas o el centro del tórax del paciente. Ponemos nuestra mano dominante, ponemos la otra encima, apoyamos nuestro peso y arrancaremos con el proceso de compresiones cardíacas, donde debemos cumplir con un ritmo de 120 compresiones por minuto. Esto nos garantiza que la persona va a tener suficiente sangre oxigenada en el cerebro y se va a disminuir la probabilidad de muerte en esa persona. Recordando que si tiene una hemorragia y por alguna razón no respira, primero atendemos nuestra hemorragia y luego realizaremos maniobra de RCP. Esto como 2 procedimientos básicos de situaciones complejas que se nos pueden presentar. Si quieres profundizar tus conocimientos, recuerda ingresar a nuestra página de internet www.cruzrojabogotá.org.co para inscribirte en nuestros cursos presenciales y virtuales de primeros auxilios. Los biomarcadores son moléculas biológicas presentes en sangre, tejidos y demás fluidos corporales que ofrecen información precisa sobre estados de enfermedad o la respuesta del cuerpo a tratamientos. Información que puede ser útil para determinar qué tan buena es la compatibilidad de un implante con nuestro cuerpo y sus tejidos. El mercado de la implantología mueve más de 200 millones de euros en España, con alrededor de 1,5 millones de implantes vendidos. La mayor esperanza de vida de la población, entre otros indicadores, permite afirmar que el crecimiento y la relevancia de este sector en el futuro es una realidad. Ante estos datos, es necesario trabajar para obtener cada vez mejores resultados en los tratamientos de implantología, pensando tanto en las empresas fabricantes como en los pacientes. Personal investigador del Grupo de Polímeros y Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado un método in vitro para pronosticar la capacidad de inducir regeneración de tejidos blandos y óseos por parte de implantes en contacto con estos tejidos. Implantes de cadera, rodilla, dentales, dispositivos transepiteliales. La primera evidencia que se plantean es que no existe una buena correlación entre los estudios realizados in vitro con los que posteriormente se hacen in vivo. Los resultados que se obtienen en el laboratorio, cuando se aplican a casos reales, no responden de la misma manera. Esto significa horas y horas de trabajo perdidas, grandes inversiones, incertidumbre a la hora de seleccionar un prototipo y una gran lentitud en el desarrollo de nuevos productos sanitarios. ¿Cómo abordar este problema? Aquí entra en juego la proteómica. Nuestra sangre contiene multitud de proteínas, de forma que al poner un implante en el cuerpo, este va a entrar en contacto con ellas. Como resultado, estas proteínas se adhieren diferencialmente a su superficie formando una capa. En función del tipo de implante y de sus propiedades, se genera una capa de proteínas distinta. Y según la composición de esta capa, podemos encontrar diferentes respuestas biológicas. Por tanto, la adhesión de proteínas sobre el implante determina si la regeneración será exitosa o no. El estudio sistemático de biomateriales con diferentes respuestas biológicas mediante proteómica ha permitido identificar los biomarcadores claves que permiten predecir cómo se va a comportar un implante en nuestro cuerpo. En base a estos biomarcadores se desarrolla una nueva técnica que permite determinar el potencial de un implante para regenerar diferentes tipos de tejidos de un modo más eficiente. Así, por ejemplo, en un nuevo implante dental se intentaría determinar su capacidad de osteointegración y en el desarrollo de un pilar transepitelial se intentará determinar la capacidad de sellado del tejido blando a su alrededor. Todo este proyecto de investigación se puede aplicar, además de a implantes dentales, a cualquier tipo de prótesis, pudiendo resultar de gran utilidad a todos aquellos productores de materiales que tengan que estar en contacto con tejidos. En definitiva, estamos ante un nuevo método más seguro, rápido y económico que supondrá una reducción de costes en empresas productoras de implantes.
ya que esta innovación permite disminuir los riesgos en el paciente, reducir los tiempos de ensayo y ahorrar costes a la hora de sacar un nuevo producto al mercado. Durante el siglo XX, el mundo aceleró su crecimiento poblacional. No obstante, a este punto de la historia se prevé que la población del planeta disminuya en las próximas décadas, especialmente en países con bajas tasas de natalidad. Fenómeno que ya comenzó en Latinoamérica y plantea serios retos para el desarrollo. Los nacimientos en Chile bajaron un 29% entre 2013 y 2023. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de fecundidad es de 1,17 hijos por mujer, lejos del 2,1 necesario para el recambio poblacional. Se trata de la tasa de natalidad más baja de América. La estadística revela una tendencia en aumento entre mujeres como Camila Ramírez, que a sus 29 años trabaja, estudia una maestría y decidió no tener hijos. Es una labor sumamente abnegada y que no se aviene con mis deseos, mis necesidades, mi proyecto de vida en lo absoluto. En particular, creo que mucha gente cree que tener hijos es como llevarlo al estadio, llevarlo a jugar a la pelota, jugar con él y cosas que son divertidas. Y siento que es una mirada que no se ajusta a la realidad. Según la División de Población de Naciones Unidas, la fecundidad de Chile está debajo de países desarrollados como Italia, Japón y España. La experta Mariana Yopo estima que los cambios en torno a la reproducción en la sociedad chilena han sido muy rápidos y abruptos, y lo que tomó décadas en Europa, en Chile se ha visto en 10 o 20 años. En los últimos años es que en Chile hay un profundo y muy drástico descenso de la natalidad. O sea, si nosotros pensamos en la década de los 60 en Chile, las mujeres tenían prácticamente 6 hijos en promedio. Hoy ese número, según las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística, son 1,17 hijos por mujer, lo que nos sitúa por muy bajo la tasa de reemplazo de la población y nos pone no solamente con una de las tasas de fertilidad más bajas de América Latina, sino que también con una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Según la investigadora, debido a una mayor autonomía reproductiva y al acceso de las mujeres a la educación y el trabajo, la sociedad chilena ha flexibilizado los mandatos en torno al género y la familia. Hoy ser mujer en Chile no necesariamente es ser madre, y una familia no necesariamente tiene que ver con tener hijos. Como concretar un pensamiento que uno tiene, que no quiero tener hijos porque no quiero, sino que es porque el mundo no necesita un humano, un hijo mío biológico, no lo necesita. Somos millones de humanos, hay sobrepoblación, hay escasez hídrica, contaminación. El descenso de la maternidad se acompaña de una drástica disminución del embarazo adolescente, que bajó 80% en 2 décadas. Además, en los últimos 10 años, las vasectomías crecieron casi 900% y la esterilización femenina aumentó 54% en los hospitales públicos. En ese contexto, los expertos prevén que en los próximos años se reforzará la tendencia. Ni siquiera el aumento de la migración, responsable del 17,4% de los nacimientos en 2021, ha logrado revertirla. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Feliz 2025.